Y bienvenidos seas a Vamos por 120 a esta clase número 2 de Historia Universal, en la cual ahora vamos a estudiar las escuelas de interpretación histórica o bien los métodos de interpretación histórica. Así que vamos. Y bueno, como tal, ahorita nosotros tenemos como que una manera de estudiar la historia. Sabemos que si queremos entender, por ejemplo, las culturas antiguas, nos podemos ir a los escritos que hayan dejado, a alguna estatua, algún vestigio que haya por ahí. Pero esto no siempre fue así. Hubo varias escuelas que se tuvieron más o menos que poner de acuerdo para decir cuál era la manera correcta de estudiar la historia. No siempre ha sido lo mismo. Unos, por ejemplo, decían que la historia solamente se podía estudiar racionalmente, con pura lógica, mientras que otros decían que la historia solamente se debía estudiar de manera económica, socioeconómica, o sea, la lucha de las clases sociales. Ahorita vamos a ahondar cuáles fueron esas escuelas, pero vamos a checar que poco a poquito se fue construyendo la manera en la cual se debía de estudiar la historia. De eso va a tratar esta clase. Y vamos a iniciar con esto de por aquí, la escuela idealista, con el filósofo Hegel. Mira, en pocas palabras, esta escuela más o menos nos decía lo siguiente: toda la realidad es racional, por ende, tiene que comportarse como lo hace la razón. O sea, que todo lo que ocurre tanto en el futuro, presente, pasado y todo eso se comporta de una manera racional, o sea, con pura lógica y haciendo deducciones, así tú puedes entender toda la realidad. Tanto que este filósofo Hegel decía que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Era una de sus frases importantes. Y bueno, no nos vamos a meter a más cosas porque tratar de entender a este filósofo Hegel es muy complejo, tanto que luego dicen que ni el mismo Hegel es capaz de explicar al propio Hegel. Así que no nos vamos a adentrar mucho en esta escuela, solamente nos vamos a quedar con que la escuela idealista decía que debíamos estudiar todo de manera racional. Ahora, nos vamos a pasar a la segunda escuela, que se llama historicismo, o también se le dice como el método dialéctico, con Leopold von Ranke, que era un alemán, que básicamente él nos decía que la historia la teníamos que interpretar o contarla de alguna manera sin postura, totalmente neutral, y que contáramos los hechos tal cual como ocurrieron. O sea, que nosotros consultáramos nuestras fuentes y que no tomáramos postura, que dijéramos, es que yo le voy, no sé, por ejemplo, a Napoleón en sus guerras, y entonces empezar a hablar como que bien o cosas buenas que hizo Napoleón y quitar a las cosas malas o los errores que tuvo para que pareciera casi perfecto. Entonces todos esos generaban como que sesgos y decían, no, 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 estás tomando una postura napoleónica y eso no debe ser. Al menos en el historicismo debías de ser muy neutral y muy riguroso con tus investigaciones. Tenías que estar en medio, mero en medio. Y nos dice aquí que una de sus frases eran narrar los hechos tal cual como sucedieron. Ya te podrás imaginar que eso es un poquito complejo porque se tenían que estudiar minuciosamente todas tus fuentes que tenías a la mano. Ahora, otra de las cosas importantes que nos dice es que todos los procesos sociales, o sea, todo lo que ocurre en la sociedad, es un hecho histórico. Y podemos decir que los hechos históricos son únicos, especiales e irrepetibles. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier acontecimiento que por ahí tú veas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que sí, después se puede volver a parecer a otros acontecimientos, sí, pero no van a ser iguales, no van a ser iguales. Cada acontecimiento es único, irrepetible. Se puede parecer después, pero no van a ser iguales. Es de aquí a lo mejor cuando nace la famosa frase de que la historia no se repite, pero que sí rima. Así que esa frase ya te la había dicho en la clase anterior, y esto es lo que decían los historicistas, que cada cosa es única. Ahora, otra cosa importante es que no hay verdades absolutas. A final de cuentas, si tú te pones a estudiar cualquier acontecimiento, y ya te digo, si te lo cuentan los vencedores de un lado o los vencedores del otro lado, te vas a llevar dos perspectivas totalmente distintas. O sea, no hay ninguna verdad absoluta. Siempre hay como que un bando, el otro bando, un tercer bando, un cuarto bando. No hay una verdad en la cual se encapsule lo que realmente pasó, porque todos somos subjetivos. Esta escuela inclusive decía que la historiografía, o sea, toda la historia que está escrita, simplemente son simple posturas de los historiadores,
cada uno hacía su propia postura escrita. Así de radicales a veces eran con las opiniones los historicistas. Otra cosa importante es que la naturaleza y la sociedad son diferentes. ¿A qué nos referimos con naturaleza? Nos referimos, por ejemplo, a todos los fenómenos físicos. Imagínate la gravedad, las leyes de Newton. Todo ese tipo de cosas es la naturaleza. Todo el mundo físico se rige por ciertas leyes, ¿no? De la termodinámica, de la gravedad y demás cosas. Esas las podemos estudiar racionalmente con el método científico y matemáticamente. Sí, pero la sociedad ya no. Porque no somos iguales. Nosotros no nos comportamos de una manera igual. No tenemos como que ciertos patrones de conducta exactamente que si tú le espuchas por aquí, por allá, ¡pum!, te va a dar un resultado. No, hasta cierto grado somos impredecibles. Por tanto, la sociedad se tiene que estudiar, digamos que con la intuición. ¿Sí? Con la intuición, o sea, con así viendo, experimentando, con las ciencias sociales, pues a final de cuentas. No se pueden estudiar de una manera racional, como muchos a lo mejor querían en este momento. Y bueno, vamos a checar que esas van a ser como que las dos, como que sus dos visiones de la escuela historicista. La naturaleza es un lado y la sociedad se entiende con la intuición. Ahí está. Y lo último que nos dice es que los procesos sociales no conducen a ningún lado. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad avanza, sí, digamos que avanza, pues de alguna manera, o va cambiando a través del tiempo, pero que a final de cuentas no tiene ningún rumbo, simplemente va a seguir, va a seguir, va a seguir, y así se va a estar indefinidamente, pero no tiene como tal un lugar en el que dices, aquí, mira, te frenas o este es tu objetivo, simplemente vas hacia ningún lado. Ahí está. En eso va a consistir la escuela historicista con Leopold von Ranke. Aquí está. Ahora, nos vamos a checar la otra escuela, la cual es el positivismo, la cual es importantísima. Está de color azul, así que apréndetela bien, con Augusto Comte, que nos decía que quería interpretar la historia por medio del método científico. Y entonces a lo mejor aquí ya encuentras el primer contraste con los historicistas, porque los historicistas te decían que la naturaleza es una cosa y la sociedad es otra. Mientras que los positivistas te decían, no, 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 a ver, vamos a ocupar el método científico para poder estudiar a la población, porque a final de cuentas el conocimiento verdadero es aquel que proviene del método científico. Y querían más o menos estudiar a la sociedad y querían hacer sus hipótesis, sus experimentos y sus conclusiones para encontrar las leyes que nos rigen a nosotros los humanos. Ese era como que el objetivo del positivismo. En pocas palabras, el positivismo nos quiere estudiar de una manera científica. Ahí está. Nos dice también que para los positivistas la historia sí tiene un futuro preestablecido, en el cual el ser humano siempre está avanzando, está mejorando, siempre lleva a algún lugar mejor. Por ejemplo, los positivistas tenían 3 estadios por el cual tenían que pasar la humanidad. Primero teníamos que era el estadio teológico, en el cual éramos como que un poquito primitivos, creíamos en varios dioses y todo lo atribuíamos a dioses a final de cuentas. Ese era como que el estadio teológico. Ahora, si avanzábamos, nos íbamos al estadio metafísico, en el cual los seres humanos a lo mejor ya creían solamente en un dios, no en muchos, no atribuían cualquier cosa a los dioses, y a lo mejor se empezaban a hacer ciertas preguntas. Ese es el estadio metafísico. Y ellos decían que había otro al cual debíamos progresar, que se llamaba el estadio positivista, en el cual el ser humano ya agarró el método científico y así es como que piensa, más o menos. Así que a final de cuentas, en eso consistía el positivismo, en ver a la sociedad que iba avanzando conforme fuera pasando el tiempo. Toda esta visión la tenían porque se dio la famosa revolución industrial. E imagínate la Europa en la cual había solamente personas y se hacían hilos a mano, zapatos y todo eso lo hacían los artesanos. De repente llegan fábricas y se empieza a industrializar y todo se mecaniza y se hace de una manera rápida, eficiente y hay muchísimos trabajos y la economía inicia a dispararse hacia arriba. En esos momentos, en ese contexto, sí se cree, ¿no?, que el ser humano estaba progresando, estaba yendo a mejor. Y así es como debía hacer, porque siempre había avanzado, pum, 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 avanzado. Obviamente, después, cuando pasó un poquito de tiempo,
nos vamos a dar cuenta que con estos avances tecnológicos se dio, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y el ser humano pues no es que progresara mucho en esa época, más bien retrocedió en algunos aspectos. Pero bueno, eso es un debate. Una cosa curiosa del positivismo es que a partir de esta escuela surge por ahí otra escuelita más pequeñita que le dicen el evolucionismo, en la cual estuvo un tal Herbert Spencer. Y este ocupaba como que la teoría de la evolución de Darwin que vimos en biología para tratar de explicar el mundo. Decía que también en nuestra sociedad sobrevivía el más fuerte, hablaba sobre varias cosas de la evolución de Darwin aplicados a nuestra sociedad. Lo curioso de esta teoría evolucionista es que unos años después, Nietzsche, él se puso a estudiar también acerca de la evolución y del superhombre y tomó como referencia a Herbert Spencer, el del evolucionismo. Y él, Nietzsche, en su filosofía pensó que debíamos de construir como que el superhombre y ese era como que el fin de la humanidad. Estos relatos que dejó Nietzsche cuando se murió y ahí quedaron, después los malinterpretaron y los malinterpretó Adolf Hitler. Y ahí es cuando surgen algunas ideas de superioridad y de racismo que formaron la base de la Alemania nazi y por eso podríamos decir que es una de las tantas causas de la Segunda Guerra Mundial. Así que con esto, más o menos estamos viendo que estas ideas que se empiezan a dar van a formar la base para el contexto europeo de los próximos años. Ahí está. Y bueno, ese fue el dato curioso de la escuela evolucionista. Regresando al positivismo, nos quedamos que esta escuela estaba dirigida por Augusto Comte y quería interpretar las cosas de manera científica, por el método científico. Aquí están las cosas importantes. Ahora, nos vamos a pasar a otra escuela, la cual es extensa y tiene muchísimas cosas que son de vital importancia, que te las sepas también bien de memoria. El cual es el materialismo histórico o también conocido como el marxismo, con Karl Marx y Friedrich Engels. Y esta escuela que tenemos por aquí nos decía más o menos lo siguiente. Decía que los procesos históricos están determinados por las relaciones socioeconómicas de los modos de producción. Hay que entender esto. ¿Cuáles eran las relaciones socioeconómicas? Más o menos podríamos entenderlos como la manera en la cual las personas producían las cosas o se organizaban para producir ciertas cosas. Imagínate, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Para poder hacer esas pirámides de Egipto tenía que haber señores que estuvieran al mando y muchos esclavos que estuvieran trabajando sin parar para poder hacer esas pirámides. Y así es como las producían. Entonces, vamos a checar que esa era como que una relación socioeconómica de esos tiempos, el que mandaba y los esclavos. Y con eso se producían las cosas. Ahora, lo que decía el materialismo histórico es que la historia tú la puedes entender como una lucha de dos clases sociales, la opresora y la oprimida, o sea, como que la fuerte y la débil, y siempre luchaban. Tanto es así que la lucha de las clases sociales es el motor de la historia. Y esto lo podemos entender por medio de los modos de producción, que vamos a ver cuáles son. Como tal, el primer modo de producción, aquí lo tenemos, es el de comunidad primitiva, que era cuando andábamos en el paleolítico cazando cosas y no existían clases sociales, más que las puras tribus. Dentro de la tribu a lo mejor sí había como que cierto estatus, pero eso no nos importa ahorita mucho. Simplemente eran comunidades primitivas, sin clases sociales. Y su modo de producción era que todos aportaran. Ahí está. Era como que algo muy básico. Avanzó el tiempo y llegamos a lo que es el esclavismo, que es como lo que te conté de las pirámides de Egipto, en la cual había los amos, los señores, y estaban los esclavos. Y esta lucha entre las dos clases sociales hizo que se formara la historia de todos estos tiempos. Podemos encontrar esclavos, por ejemplo, en la antigua Grecia, en Roma, en Egipto y todas las culturas antiguas. Ahora, si damos otro pasito, vamos a llegar al famoso feudalismo, en el cual tenemos un señor feudal y tenemos a los siervos. Los siervos simplemente tenían su mano de obra, sus materiales con los cuales luego cosechaban cosas, y los señores feudales eran a los cuales tú les tendrías que rendir cuentas. O sea, si tú eras un siervo, tenías que pasarte toda la vida ahí de campesino, agarrando cosas, fabricando cosas en tu taller,
y se los dabas o se las vendías al señor feudal o a él le dabas como que cierto tipo de ganancias y ellos simplemente tenían muchos siervos a su disposición. Esto funcionó mayoritariamente en la Edad Media, en la cual había reyes y había mucha desigualdad y todo eso. Eso fue el feudalismo. Los señores feudales y los siervos. Otra lucha de clases sociales, el fuerte y el débil. Acuérdate, esos son como tal el motor de la historia, según Carlos Marx. Ahora, llegamos al capitalismo, que fue el momento en el cual se estaba escribiendo esta historia. Digamos, Carlos Marx estaba ya en Inglaterra junto con Friedrich Engels y veían cómo el capitalismo estaba azotando de una manera brutal a todos los trabajadores que ahí estaban. Estaban trabajando muchísimas horas y recibían una paga de muy poquitito, se perdía mucho dinero y decía, aquí hay una lucha, aquí hay una lucha. Los están oprimiendo a los obreros y los está oprimiendo el burgués, el dueño de los medios de producción. Y en eso consistió el capitalismo, en el burgués, que era el dueño de los medios de producción, y el trabajador, el jornalero, que era el que vendía su mano de obra, y a la par solamente le daban un salario muy poquito. Esto de por aquí hizo reflexionar a Carlos Marx. Dice, estamos en este modo de producción en el cual se libra una lucha entre los burgueses y los obreros. Y tenemos que cambiar eso. Para ello, teníamos que llegar al socialismo, o sea, otra vez remontarnos a un lugar donde no hay clases sociales, donde cada quien tiene lo mismo, todos tienen lo mismo, todos están igual y no hay clases sociales y tienen las mismas oportunidades. Obviamente, para llegar del capitalismo al socialismo, estaba muy cañón. Tenía que darse de una manera, digamos, revolucionaria, como vamos a ver más adelante en la Unión Soviética. Pero bueno, estos son más o menos los 5 modos de producción que decía que describen la historia, según Carlos Marx. Y así tú puedes estudiar cualquier acontecimiento histórico europeo por medio de estos medios. Si te vas a Grecia, esclavismo. Te vas a la Edad Media, feudalismo. Te vas a la Revolución Industrial, capitalismo en su apogeo. Y el socialismo era una teoría que después unos iban a poner en marcha y a ver qué tal salió. Así que vamos a checar que el materialismo histórico nos dice que la manera en la cual tú vas a estudiar la historia es por medio de la lucha de dos clases sociales opuestas, una fuerte, una débil, una opresora, otra oprimida. Ahí está. Y bueno, uno de sus últimos puntitos que tenemos por aquí nos dice lo siguiente: el propósito de la historia es luchar por la transformación del presente. En pocas palabras, pasar del capitalismo al socialismo. Ahora, vamos a checar que aquí esto de avanzar la estructura socioeconómica, la sociedad se volvió más compleja, sí, había más estructuras. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, pues todo estaba muy simple. En cambio, en el capitalismo, el señor burgués y los obreros ya tenían como que otro tipo de relaciones y tenían más procesos. En fin, el chiste es que la sociedad como que cada vez se vuelve más difícil de entender, de alguna manera. Con eso, más o menos tenemos una idea de lo que fue el materialismo histórico o el marxismo de Karl Marx. Aquí hay que sabernos bien su definición y quiénes fueron sus representantes, al igual que el positivismo que ya vimos ahí arriba. Y ya para finalizar tenemos la Escuela Francesa de los Anales, la cual lleva este nombre porque había una revista francesa que circulaba por esos tiempos por allá. Y bueno, vamos a checar que sus principales representantes son Lucien Febvre, Marc Bloch y Fernand Braudel. Creo que así se pronuncian, y si no, bueno, ahí están escritos los nombres. El chiste es que nos los tenemos que aprender bien de memoria. Ahora, ¿qué decían los anales? Bueno, vamos a checar que para este momento ya estudiamos algunas escuelas de interpretación histórica y unas dicen, por ejemplo, que hay que ocupar solamente la lógica para poder estudiar la historia, la pura racionalidad. Otros nos dicen que solamente hay que estudiar los aspectos socioeconómicos, la lucha de las clases sociales. Entonces, los anales en este contexto dicen, ¿qué tal si estudiamos la historia de una manera más global, más amplia, desde diversos aspectos? Y es así como llegaron a la siguiente conclusión. Decían que la historia se debía estudiar de una manera global, en los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales.
Y es así como se recurrieron a las famosas ciencias auxiliares. Por ejemplo, la geografía, la paleontología, arqueología, entre otras cosas. Inclusive los que estudian las moneditas, la numismática, para estudiar de qué año eran las moneditas. Y así, en conjunto a todas esas ciencias, puedes estudiar la historia de una manera global, más amplia, y con ello tienes una idea más general de cómo era el contexto en esa época. Y podríamos decir que es lo que más aproxima a la manera en la cual nosotros estudiamos ya la historia, porque vemos el contexto. Si queremos estudiar, por ejemplo, a los mayas, nos vamos a ir a sus ruinas, a ver sus códices y todas las cosas que se quedó en el pasado y que todavía podemos más o menos tratar de estudiar e interpretar. Con eso tenemos, y con ello nos vamos a dar una idea global de cómo es que vivían los mayas. En eso consistió básicamente la Escuela de los Anales, además de que concibieron a la historia ya como tal, como una ciencia social. Plantearon sus postulados, decían que podíamos poner hipótesis, podíamos de cierta manera ver si nuestras teorías eran ciertas o no, desmintiéndolas por medio de las pruebas que por ahí nos íbamos a ir encontrando, por medio de las fuentes que fuéramos consultando conforme fuera pasando el tiempo. En eso consistió la Escuela de los Anales. Entonces, en resumen, las tres escuelas que te debes de saber muy bien de memoria en qué consistieron son la de los anales, el materialismo histórico y saberte muy bien esos modos de producción, apréndetelos bien, que más adelante de todos modos los vamos a volver a checar, el socialismo, y el positivismo con Augusto Comte. Estas tres escuelas de por aquí son las que debemos de tener bien presentes. Las otras no es que las menospreciemos, pero también estas más que nada es para que las tengamos presentes. Pero no es tan importante que te las sepas de memoria. Aunque de todos modos siempre es una moneda al aire y te recomiendo que también te la sepas. Y bueno, entonces con todo esto vamos a finalizar este video por aquí. Espero te haya gustado. Si te das cuenta, la información ahorita no fue tanta. Más que nada fue una discusión bastante amplia que vimos sobre las escuelas y la manera en la cual podemos interpretar la historia. Y bueno, puede que Historia Universal hasta el momento te parezca un poquito, pues no sé, aburrida, porque digas, oye, no estamos viendo nada de historia como tales, estamos solamente viendo conceptos y escuelas y teoría y demás cosas que no tienen mucho que ver, no hemos visto nada de historia así como tal. Y pues bueno, todo eso de teoría acaba de llegar a su fin. En la próxima clase vamos a arrancar ahora sí con lo que fueron por ahí algunas revoluciones burguesas y vamos a empezar a construir la Europa que poco a poquito va a empezar a abandonar los imperios. Así que si te gustó este video recuerda darle like, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.